Gracias, presidente. Estos son días tristes y esta es una sesión atípica. No estamos hoy acá ni para defender un proyecto, ni para refutar la posición de otro. Estamos acá para rendir homenaje. Y el señor juez decía que por ahí al Papa Francisco no le hubiera gustado un homenaje. Pero la verdad es que el Papa Francisco merece un homenaje, independientemente de por ahí sus gustos personales o su humildad. Estamos acá para rendir un homenaje a un hombre que, a fuerza de sus convicciones y de la humildad de su andar, se transformó en una de las figuras más importantes del siglo XXI. Y de esto no caben ninguna duda, ¿no? Ese hombre es Jorge Mario Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco. Y es cierto que hoy rendimos homenaje, compungidos, conmovidos, reflexionando sobre nuestro propio accionar como sociedad, como argentinos, viendo lo que pasa en el resto del mundo, con sus exequias y los saludos de líderes, tanto políticos como económicos, como espirituales de todos los lados del planeta, pero sigo convencido de que aún no cobramos dimensión de lo que realmente significó el Papa Francisco. Ni para la Iglesia, ni para el mundo, ni para la Argentina. Antes de Francisco había habido 265 papas. 265 papas en casi 2000 años de historia. Una historia de nombramiento de papas marcados por aristocracia, herencias y decisiones tomadas en el corazón político de Europa. Nunca había habido un papa jesuita, nunca había habido un papa latinoamericano y obviamente nunca había habido un papa argentino. En 2000 años de historia, 265 papas, nunca había pasado eso. Y eso es lo que logró Francisco, eso es lo improbable que es este pedazo de historia, lo extraordinario, lo histórico de lo que ocurrió en ese momento y que continuó durante todos estos años. Francisco, como se sabe, fue un hijo de esta ciudad que caminó sus calles todas, las fáciles y las más difíciles, con un oído en el Evangelio y otro en el subte. Una parte arriba y otra escuchando a todos. Y fue un pastor antes que un teólogo, fue un confesor antes que una celebridad en lo que se transformó después para el resto del mundo. Pero desde Flores, desde donde nació, él no construyó una carrera eclesiástica. Construyó una forma de mirar al otro. Construyó una ética, que es esa ética o esa cultura del encuentro. Francisco, ya lo dijeron otros, fue el argentino más importante de la historia para el resto del mundo. Quizá haya argentinos más importantes para la historia argentina. Quizá haya argentinos más importantes para países vecinos, San Martín. En todo momento, quizá el argentino más importante es el presidente. Pero el argentino más importante para el resto del mundo, en la historia de la Argentina, se llama Francisco. Y hoy vemos eso, vemos esa reacción en el resto del mundo. Y sin embargo acá, Francisco fue presa de lo que él mismo combatió, de la grieta. Hoy mismo, inclusive, en algunos de los discursos, se utilizan algunas de las cosas que dijo Francisco para señalar algo sobre el otro. Y acá fue presa de la grieta porque cada uno juzgaba a Francisco en función de los gestos que Francisco tenía con el otro lado de la grieta, sin comprender lo que eso significaba. Entonces, si tenía un gesto con un lado de la grieta, el otro se ponía en contra de Francisco y viceversa. Sin comprender, como lo decía el senador Lewandowski, las palabras de García Cuerva, que había pasado a jugar en otra liga y que además representa otras cosas, no nuestras minucias ni nuestras mezquindades terrenales y locales. Francisco fue revolucionario porque reconectó a la Iglesia, con la Iglesia a un montón de gente. No a través de ritos, estructuras, sino a través de su palabra y sus gestos. ¿A quiénes? A los que habían perdido la fe,
a los que estaban alejados de la Iglesia por la propia institución, a los excluidos, a los agnósticos, a los creyentes, a los ateos, a los de otras religiones, que hoy, la verdad, estarán conmovidos, se sintieron, hoy estarán conmovidos, pero en ese momento se sintieron abrazados, incluidos, interpelados. Y lo hizo desde esa cultura del encuentro en donde no se mira al otro desde arriba, sino se lo mira desde el mismo nivel. Decía también el senador Lewandowski acerca de algunas encíclicas. Yo nunca había leído encíclicas. Leí todas las del Papa Francisco. La verdad que después revisé otras y son encíclicas profundas, enormemente profundas, pero escritas como si fueran un libro de divulgación. Son encíclicas escritas para la gente. Porque Francisco era eso, era la demostración de que se puede ser serio, profundo, espiritual, sin tener que ser solemne. Y esas encíclicas tenían, el ambiente, la casa común, Laudato Si, Fratelli Tutti, una forma de abordar al otro, y Evangelii Gaudium, que hablaba de cuál es el rol evangelizador, pero sobre todo de que la santidad se puede buscar en cualquier actividad y depende de cómo se hace. En cualquier actividad y depende de cómo se hace. Desde un ama de casa hasta el propio pontífice. Depende de cómo se hagan las cosas. Yo creo que eso es lo que modificó como muchos veían a la Iglesia. Yo fui criado como católico apostólico romano, creo en el misterio, pero soy agnóstico. Y sin embargo me sentí siempre profundamente interpelado por Francisco. Creo que no es momento de contar cuestiones personales, estamos homenajeando. Sí. Francisco fue el argentino más importante para el resto del mundo, no solamente por el lugar que ocupó, sino por cómo ocupó ese lugar y por cómo ejerció el lugar al que llegó. No desde imposición, sino desde ideas. Y nos dejó máximas, un montón, pero yo quiero rescatar 4 que él repetía todo el tiempo y que para mí deberían constituir el núcleo central de cualquier programa político, no en la Argentina, en el mundo. Son muy sencillas, lo que pasa es que se repiten y hay que por ahí profundizar un poquito, que es el tiempo superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué quiere decir que el tiempo es superior al espacio? Quiere decir que mientras la pelea presente el espacio nos puede alejar, el futuro nos une. A mí me gusta una frase de Amos Oz, que es un intelectual israelí, que dice: no busques en el espacio lo que se te perdió en el tiempo. Lo tenés que reconstruir en el tiempo. ¿Qué quiere decir que la unidad prevalece sobre el conflicto? Que la construcción colectiva es siempre más fuerte que la imposición, es más estable, es más perdurable. ¿Qué quiere decir que la realidad es más importante que las ideas? Que de poco sirve declamar cosas cuando uno tiene poder o responsabilidad sobre otros, ideales o ideologías, sino que lo importante es transformar realidades. Y que el todo es más que la suma de las partes, que todos somos más si somos juntos. Homenajear no es solamente recordar, homenajear no es solamente aplazar una sesión por otros temas, sino que es honrar día a día con el comportamiento. No es hablar solamente en el Parlamento, sino que es actuar en consecuencia. Homenajear hoy, para homenajear al Papa Francisco, debería ser el día en que decidimos no ser más indiferentes. Y ojalá que sea eso. Ojalá que sea ese el día, porque como muchas otras circunstancias, cuando cuestiones nos conmueven, y una, por ejemplo, fue la pandemia, pensamos que salimos mejores porque tenemos un momento de reflexión y de pequeña epifanía. Y después nos olvidamos. Ojalá que este sea el día en que dejamos de ser indiferentes con todas estas cosas y las incorporamos definitivamente.
mis condolencias no solo a su familia, sino a todos aquellos que hoy se sienten huérfanos en el mundo, que son miles de millones. Que descanse en paz el Papa Francisco y rezamos por vos. Muchas gracias. Gracias.